prefieren este clima de abierta enemistad el clima, el otoño, pensé no, estoy hablando del Senado, o el clima medio hipócrita donde todos se tratan bien? Voy a hacer solamente una referencia que soy otoñista furiosa, pero acá el otoño dura menos, pero no, yo creo que este clima necesitamos esas buenas prácticas de la diplomacia, que aunque uno no se soporte, como que de alguna manera puede dialogar y puede en el fondo llegar a conversaciones, pero si seguimos avanzando en esto no sé a dónde vamos a llegar. Yo prefiero que sean sinceros. ¿Sí? Sí, que se digan las cosas como son. El partido hipócrita. Sí, claro. Esta cuestión del fuego tibetano además no funciona, ¿no? El portonazo me gustó. Pero la mexicana, o sea, estaban reclamando porque venía Peso Pluma, pero hablan de la mexicana en política, lo que no me parece razonable. A todo horario. No me parece razonable, pero yo también soy otoñista, quiero hacer el disclaimer. Y lo que pasa es que en el Senado era el único espacio que le iba quedando a la política donde los acuerdos funcionaban, donde había un trato más o menos caballeresco en la política, y ahora eso se acabó. O sea, ahora con lo que pasó el otro día en el Senado, termina siendo una Cámara de Diputados 2, donde el espectáculo es diario. Espero que en el Senado se arregle. De hecho, ayer ya las cosas se estaban arreglando, como Moreira asumió con votos del oficialismo la presidencia de la Comisión de Trabajo, que va a ser muy importante para la reforma previsional. Pero claro, lo que pasó hace 2 días en el Senado nunca había pasado en el Senado. A mí me preguntaron... Desde el retorno a la democracia o algo por el estilo. Claro. A mí me preguntaron cuándo se había roto un pacto y no tengo memoria, salvo el 11 de marzo del 90. Porque ahí el senador Jaime Guzmán abandona a su aliado de RN y le entrega la presidencia al conde. A Gabriel Valdés. Mira, entonces, hay que hacer bien la precisión del conde con las películas. ¿Verdad? Que ahora ya no se puede estaba dando vuelta en esa época. El conde es uno de los políticos más influyentes de la República, que le faltó la presidencia. Un saludo a su familia. Al Carmen Gay tan célebre en ¡Ay, qué gran momento! Pero bueno, no hablemos de los 90. Yo quería, sobre el Senado... Yo en los 90, fui al Congreso en el colegio, me llevaron al Congreso y vi una sesión importante con Jaime Guzmán ahí hablando y todo. Fue un momento histórico para nosotros como periodistas, como estudiantes. Todavía te marca, digamos. Me marca porque... Todavía te despiertas en la noche gritando. Sí, claro, fue una conversación. No, pero yo quería decir que me acordé en esta discusión del Senado, me acordé de un debate del primer plebiscito constitucional, donde Jimena Rincón decía que no estaba con la derecha, contradiciendo a Paulina Bodanovich, que ella no era de derecha. Pero el otro día nos dimos cuenta que Paulina tenía razón. Al final, para seguir recordando el pasado, Radomiro Tomic, un histórico de la ADC, decía que cuando se pacta con la derecha, es la derecha la que gana, y ese mensaje le debe estar calando profundamente al vicepresidente del Senado, Matías Walker. Yo me pareció interesante la alusión histórica que hace Huenchumilla también, cuando recuerda lo que pasó en la ADC cuando se van del partido y en la época de Eduardo Frei y Montalva, ¿no? Que se cambian hacia la izquierda y hoy día es el regreso hacia la derecha. Hace toda esta alusión de que claramente nosotros, como que ayer acá también estuvo Jimena Rincón entrevistada por Mauricio y Carla en la tarde en la prueba de ADN, y ella defiende su accionar porque hoy día hay que tener otro tipo de pactos, porque trata de explicar lo que pasó, pero yo en el fondo, y ayer lo conversábamos mucho acá con el panel también, siento que hay un quiebre que es muy difícil de recuperar, que el factor demócrata, que es clave en algunas votaciones, ya no es tal para el oficialismo, estoy hablando. Y yo creo que por eso cuando Aldo parte preguntando qué nos parece, me parece que es mejor sincerar las posturas y saber dónde van a estar para las votaciones. Es más fácil dialogar desde ahí, más fácil discutir, más fácil conversar. Ahora no va a ser más fácil para el oficialismo con esto, claramente. Pero hay que cuidar la forma igual. Sí. Yo creo que, el problema surgió en la Comisión de Hacienda, porque el cupo era de la DC o era de Jimena Rincón, nadie sabía. Yo puedo argumentar para las dos posiciones, no tengo ningún problema. Nadie sabía realmente, súper opinable.
Y tenemos un problema, pero para como quedó la Comisión de Constitución que va a revisar el pacto fiscal y la reforma previsional, yo creo que una buena salida del oficialismo. El oficialismo, con esta mesa, con García Rominota a la cabeza, que no es un parlamentario respetado por muchísimos. Muy transversalmente, y su intervención estuvo bastante buena. Y es de parlamentario desde el 11 de marzo del 90. Entró al Congreso con Jaime Guzmán, ya que estábamos hablando. En la sesión histórica a la que hacías alusión. Sí, y yo creo que el oficialismo no pierde todo. Es una victoria pírrica, obviamente, ser mayoría en Hacienda. Todavía está en debate, pero debería ser mayoría en Hacienda el oficialismo. Y yo creo que vamos a ver qué pasa con la discusión de la reforma previsional y del pacto fiscal. Ya nos enteramos que la oposición tiene 27 votos en el Senado. Y no sabemos dónde está Bianchi. Gabriela, en todo caso, cuando se hace mención a que la DC viene de la izquierda y que las decisiones de la democracia cristiana siempre fueron hacia la izquierda, el MAPU, la izquierda cristiana y todas esas cosas. Hubo un momento en que hacen eso, pero no. Sí, pero desde hace mucho tiempo la democracia cristiana viene chorreando para el otro lado, para la derecha, digamos, ¿no? Bueno, claro, ahora tiene como... hay esta relación entre la democracia cristiana y ahora uno diría con el Frente Amplio que ¿quién le puso el MAPU con iPhone que tenía esa época en esa tensión? Pero yo creo que históricamente en Chile la democracia cristiana tiene una identidad, un domicilio más progresista, o de centro izquierda, pero hoy día en el fondo el problema es cuál es el rol de la democracia cristiana. Y ahí yo también creo, esto como ciudadana a pie, que en el fondo este rol de demócrata, o sea, como que demócrata se le ha dado mucho poder, pero yo no sé finalmente en las bases, en la ciudadanía, qué está pasando. Y eso también es preocupante porque uno diría que los centros políticos ocupan cierta relevancia para efectos de llegar a acuerdo y todo, pero no, también uno dice frente a esta situación, como decía la Isa, que se sinceraran posiciones. ¿Hay hoy día un centro? ¿Hay alguien que esté ejerciendo como el rol de articulador para la conversación? Y ahí yo no sé. Te lo estaba muy callado, Victoria. Que bueno, se había caído la aplicación de Cabify. Así que estaba un poco caótico. Fruto de toda esta mocha del Senado. Las implicaciones han sido terribles. Oye, además estaba apagado el semáforo de Lyon con Eleodoro Yáñez. Me demoré 30 minutos en 2 cuadras. Fue un poco caótico en la mañana, la verdad. Debe haber sido también por la caída, no. Por la caída. Estaba caótico. Oye, yo no los he presentado. Aprovecho esta pausa de entrada de Victoria para decirles que ustedes ya lo escucharon, estamos con Gabriela Hilliger, ella es directora jurídica del Servicio Jesuita Migrante, es abogada, la Gaby, tiene además un máster en la Universidad de California, es especialista en práctica y teoría en Derecho Penal, en temas de, obviamente, migración, es académica de la Universidad Alberto Hurtado. Estamos con Danilo Herrera, cientista político, especializado en procesos constitucionales. Usted aquí nos aportó mucho desde el convencional, pero hoy día ya te vi posteando cosas de las municipales. Ya hemos estado yendo a tus Twitter para poder informar correctamente el proceso del cual ya nos dijo que va a estar. Danilo es experto en temas comunicacionales, en la estrategia, en temas digitales. Y estamos con Victoria Paz, que después de mucho rato no te veíamos, Victoria, porque estamos retomando nuestros paneles, ¿no? Así que bienvenida. La Vicky es economista, fundadora de Poder Económico, directora actualmente del MBA de la Universidad Gabriela Mistral, periodista, ingeniera comercial, tiene cualquier carrera. Llegué tarde. Así que bienvenidos los tres presentados. Ya Gracias. estábamos hablando del Senado, Victoria, y ahí, Aldo, perdona que te interrumpí, para presentar a la gente. Yo le dije paso, de hecho, porque como me senté dije Sí, paso. yo quería agregar lo sobre la elección que viene ahora en la Cámara de Diputados, la segunda semana de abril. La vamos a transmitir en directo porque presumimos que va a haber combo. Yo creo que no, Aldo. ¿No? Yo creo que ya está más o menos cerrado. Bueno, quizá es un spoiler esto, pero yo creo que está más o menos cerrado que Johanna Pérez, ex demócrata cristiana, demócrata, va a presidir la Cámara Con apoyo de la derecha. desde mediados de abril. Por supuesto, Aldo, si están en la derecha. Ese es el juego que hacen Si también. están en la ¿no? derecha. Y hay algunos mal Para el combo, pensados. entonces. Hay algunos mal pensados que creen que la negociación fue completa. O sea, Senado y Cámara. Victoria, a la larga lo que está en juego acá son las reformas, 2 reformas capitales del actual gobierno. ¿Tú crees que lo que pasó en el Senado
las pone en riesgo, ¿no? O sea, yo creo que es labor del Ejecutivo que no les ponga en riesgo. Esa es la pega que tiene que hacer el Ejecutivo. Tiene que dejar, esa es mi visión, en el fondo, tiene que dejar de lado la parte, todas las rencillas políticas. En el fondo me imagino que, por supuesto, no les gustó. El Senado tiene una tradición de ponerse de acuerdo. No se pudieron poner de acuerdo, pero es un tema que en el fondo no puede afectar las reformas. Entonces yo creo que el gran desafío que tiene el Ejecutivo es no permitir que esto dañe sus relaciones, que en el fondo ponerle paños fríos, al revés. Tiene esa labor de, en el fondo, poner paños fríos en todo este dominó que se fue desatando, porque no le puede afectar sus reformas. Ahora, en la composición del Senado, eso hay que decirlo, porque de repente la gente dice, ¿qué afecta esto si la composición del Senado queda igual? La misma cantidad de partidos, la misma cantidad de gente. ¿Qué significa que alguien esté a la cabeza de las comisiones, a la cabeza del Senado? ¿Por qué es tan relevante? Es relevante porque las definiciones de qué se pone en tabla Exacto. en la sala es parte de la mesa. O sea, la mesa va a definir cuándo se discute previsional, cuándo se discute pacto fiscal en la sala. Eso lo va a definir el presidente de la comisión. Pero García Ruminó tiene las espaldas y el respaldo transversal que yo creo que va a ser una buena pega. Tan buena pega como la hizo Paulsen cuando la izquierda tenía mayoría en la Cámara y no se pudieron poner de acuerdo, y Paulsen terminó siendo presidente de la Cámara los últimos 2 años. Yo creo que va a haber una buena comunicación entre el presidente del Senado y el gobierno. Lo que pasa es que también, en el fondo, se asume que ya tú tienes las presidencias y ponen las prioridades. Claro. En el fondo dicen como en qué orden se discuten las cosas, pero además cuando tú dices ya, esta es la oposición y este es el oficialismo, en el fondo como que hace como hay que tirar esa línea. Más binario el Senado, entonces más o menos puedes calcular cuántos votos tienes para cada iniciativa, y lo que les pasa en estos como terremotos que tienen es que se les difumina un poco esa línea y no saben quién les va a votar por qué. Entonces ese en el fondo es como el nerviosismo que genera este tipo de cosas. Claro, pero este apoyo a la derecha de demócratas también implica que entra un partido más a la repartición de los cupos para las elecciones que se vienen, ¿no? O sea, siempre han dicho que pueden hacer pactos de omisión, eso siempre lo habían establecido, y ellos también han dicho que siempre han votado a favor de los proyectos del gobierno. Entonces, en el fondo, yo creo que quieren hacer precisamente este rol bisagra que era antes muy de la democracia cristiana, y en el fondo ese es el espacio que quieren tomar, este rol como de bisagra. Pero estoy esperando al candidato demócrata por la Municipalidad de Las Condes. Yo creo que en cualquier momento se viene. Obviamente no va a aparecer Aldo. Pero bajo todas las teorías. Demócrata tiene la posibilidad, ahora sí, de cruzar el Rubicón. Ya lo cruzó desde el rechazo que están con la derecha. Denme un minuto, porque está en este minuto hablando la ministra del Interior, Carolina Toá. Se acaban de reunir con el nuevo director de la PDI, el prefecto Eduardo Serna. Escuchemos unos momentos y conversamos de esto. Y sin duda eso va a dar lugar también a decisiones que se irán conociendo en los próximos días para enfrentar la nueva etapa, fortaleciendo a la institución de la PDI y haciendo de esta crisis también un momento de hacer los ajustes y las decisiones necesarias para que ello no afecte su labor ante el país. Ahí está la ministra del Interior, Carolina Toá, se acaba de reunir. Detrás de ella está el nuevo director de la PDI. Algunos detalles importantes de decir de él. Yo creo que ya vienen en algunos periódicos, algunos medios en la mañana viene su biografía, pero hay que decir que él fue jefe de la Brigada de Redacción Táctica Metropolitana, subdirector de la Escuela de Investigaciones Policiales y director del Centro de Capacitación Profesional. Fue jefe de la Brigada de Investigación Criminal de Santiago, jefe de la Prefectura de Operaciones Especiales, jefe nacional de Logística y Grandes Compras. Era el cuarto que seguía en el mando. ¿Está hablando? ¿Lo escuchamos? Con mucha humildad, pero con total compromiso, para seguir trabajando junto a los más de 12.000 hombres, mujeres y hombres que conforman la PDI, para colocar todas nuestras competencias, nuestras capacidades en pro de atacar de frente y sin descanso la criminalidad que tanto daño le está haciendo a todos nuestros conciudadanos, a todas las y los chilenos. También para aunar esfuerzos
con todas las instituciones que integran la persecución penal. Nadie ni ninguna institución se puede restar y la PDI no será una de ellas. Nos sumaremos a este eslabón virtuoso para poder dar la tranquilidad que todas las chilenas y chilenos Bien, ahí escuchábamos a esperan. Eduardo Serna Lozano en su primera aparición pública como director de la PDI, hablando sobre este nuevo cargo y sobre los desafíos. Se le viene complejo, ¿no? Poder ordenar, restablecer el mando también al interior, porque uno se imagina cómo están las cosas adentro, ¿no? Habló de seguridad y no de corrupción. Exactamente, que me pareció raro. Pucha, a mí se me arrancó el fiscal porque seguramente estaba buscando el estacionamiento que le había salido generosamente porque quería agarrarlo en la solapa y decirle, ¿cómo que no hay corrupción de cuello y corbata? Me pareció... Entregue pruebas, deme las pruebas, le habría Me dicho, pareció ¿no? muy... Sí, po. Me pareció... Gabriela, ¿no te pareció a ti que saltó muy luego el fiscal para defender una tesis que debe ser la tesis política de estos momentos? Que va a ser un caso aislado y esas cosas que van a decir. Mira, yo ahí me sale como la deformación o formación profesional y de verdad creo que en eso hay que aplicar cautela, que los procesos tienen que avanzar, que uno no se puede adelantar. Ahora, por supuesto que es entendible que los indicios o se comunica, uno podría hablar, pero a mí como abogada me cuesta ya usar la palabra si no hay todavía ciertos avances del proceso. Está defendiendo al gremio. Estoy defendiendo al gremio. O sea, necesitas las pruebas. O sea, Se necesita cautela, o sea, en el llegar y fondo, decir un titular. yo creo que tenemos que defender que ciertas autoridades y ciertas, que en el fondo que se espere a decir que avancen los procesos de investigación, que se dé cierta libertad y que cuando aparezcan las pruebas y se vayan avanzando en etapas de los procesos, como lo que es la formalización, pero después vienen en el fondo distintas etapas, uno puede hablar de qué forma toman ciertas conductas presumiblemente ilícitas. ¿Sabes lo que me llama la atención a mí, Victoria Paz, viendo el panorama general del país? En la desprolijidad de la corrupción. Se mandan mails, se mandan WhatsApp. Es como jauja, digamos. Como Pero cachando quería que... ser más profesional. Pero, Esperemos que no, esperemos es que que no. uno que ha visto tantas películas, Sí. uno estima que el presidente de la el jefe de la policía chilena, si se va a juntar con alguien Lo hace por trascendente. importante, Telegram, lo hace por Telegram. no, lo hacen en un café medio escondido, pero es esta cosa de felicitaciones, compadre, y todo lo que usted... Pero es que por se WhatsApp. sienten intocables, pues si eso quiere decir que nunca les va a llegar ninguna... Yo concuerdo con la Isa. Sí, claro, Yo pues creo sí, que eso más te da- que te da- desprolijidad es la sensación de impunidad. En Claro, el fondo, ni siquiera no va a tengo pasar que nada. tomar medidas tan extremas porque nunca me ha pasado nada y puedo seguir ejerciendo esta influencia que al final es, en el fondo es ejercer influencia, ejercer poder y que efectivamente nosotros estamos en un tránsito hacia ser un país con una fiscalización mucho mayor de esas cosas, pero no lo teníamos. Entonces yo creo que efectivamente hay ciertos personajes que todavía en el fondo siguieron funcionando como lo venían haciendo. Pero yo igual haría, o sea, celebraría que hoy día el director de la Policía de Investigaciones frente a estos hechos está en prisión preventiva. O sea, lo realmente, o sea, sería brutal que en el fondo, o sea, hay países y en nuestra propia región donde nunca se saben estas cosas. O sea, de alguna manera nuestras instituciones siguen funcionando, pueden estar amenazadas y aquí hay que tomar todas las medidas pertinentes con la importancia que tiene la Policía de Investigaciones en todo ámbito, y lo digo especialmente también en el migratorio. Pero yo también haría la precaución que nos pasaba lo mismo cuando discutíamos, que a veces se ve todo lo negativo, pero acá hay cierta institucionalidad y está funcionando. Sí, pero seguimos dependiendo mucho de la delación, encuentro yo, Danilo. En el caso Penta, que se enoje el contador. Siempre, aquí, si Leonardo no graba la conversación famosa aquella, seguimos sin enterarnos de Agradecido nada, de ella, agradecido. ¿no? Muy agradecido. No va a pasar así. Yo creo que a la larga Leonardo merece algo, ¿no? En la película, ¿quién la va a retratar? No, de... Alguien, claro, tiene que Yo verse que- muy bien. Yo Un creo personaje que... protagónico. Yo creo que la ministra Vallejo se equivocó porque al final se llevó este problema de corrupción de la derecha a la moneda. Porque dejamos de hablar de que el director general de la PDI, nombrado por Piñera, le daba información al abogado cercano a Piñera y que se la reenviaba al primo de Piñera. Perdemos de vista lo importante. Ahí está. Y si me preguntan a mí con esa información, yo no soy abogado, perdón, pero la ministra señaló que había indicios de una posible red de corrupción. Esa fue la cuña. Y yo creo que sí. O sea, el problema de la ministra es que eso lo puedo decir yo en Radio ADN, pero no lo puede decir una ministra de Estado. Pero obviamente hay, y deberíamos estar hablando de la corrupción, porque ojo que los mensajes que hemos leído y que se han difundido por los medios de comunicación es solo el celular de Hermosilla.
Sí, pero si tú eres esperemos el ministra- celular del exdirector general Muñoz. Ahí también veamos si aparecen más cositas. Exacto. Pero ¿a si quién tú eres más? ministra y tienes algún indicio de alguna red, tú tienes que pedir una investigación de oficio, no decirlo en un micrófono en una conferencia. Sí, No, por de eso prensa. digo que es un error, de la ministra, fondo- pero obviamente si el director general de la PDI nombrado por Piñera le manda información al abogado cercano de Piñera y él se la reenvía al primo de Piñera, que era ministro del Interior cuando fue nombrado este director general, algo hay ahí. Y eso lo puedo decir yo, no lo puede decir la ministra, se equivocó la ministra, pero algo hay obviamente. Ahí se ve la brecha generacional. Yo soy de las que le dice a todos los expresidentes como el expresidente Piñera. En cambio, Danilo, Yo por pensaba- la nueva generación. No, dice, yo el pensaba nombre que la nomás. canonización se había suspendido por Yo este les digo a caso. todos Ese es el problema. expresidentes O expresidenta. Decimos de todo, de todo. Mira, igual hay cosas importantes. Él terminó en su primera vocería pública el Eduardo Serna de pedir disculpas. Pidió disculpas en nombre de la institución. Bueno. Viste, por tú lo los estás errores pelando, Ale. de las instituciones. Nos adelantamos. Pidió al final las disculpas del caso. Igual es No sé, verdad, o sea- no habló de corrupción, eso es un tema. ¿No dijo la palabra corrupción? No. Pero si está dentro del ámbito de... O sea, él también tiene que respetar los procesos de investigación. Son una parte que interviene en esos procesos. Como vamos... Pero además me parece me parece que no corresponde pedir disculpas a nombre de la institución. Esto es una persona, El ¿verdad? tira de pata, el policía que está en la calle no tiene por qué pagar las cuentas de claramente un director corrupto que filtró información y que no tenía ninguna, yo sigo insistiendo, no tenía ninguna visión sobre la gravedad del delito que estaba cometiendo. Yo O sea, creo que era encargado de inteligencia antes. para que veáis, digamos, cuando se sigue en Chile no hay mucha inteligencia. Pero insisto, me parece que son cuestiones demasiado graves para la liviandad con las que se tomaron en el país. Yo puedo coincidir con la teoría de que la impunidad nos ha llevado a ser tan tremendamente desprolijos en este tipo de temas, pero igual es grave, ¿no? Gravísimo. Súper grave. Súper grave. Gravísimo. Bien, vamos a hacer la pausa y vamos a seguir avanzando en otros temas. Tenemos que hablar de lo que está pasando en la siderúrgica de Huachipato, Vicky. Es grave esto. Estamos hablando de la empresa de acero. ¿Qué significa esto? Estamos frente a un nuevo, no sé, porque uno se acuerda de Lota, ¿no? No puede evitarlo. Siendo que son minerales distintos, el acero no está para nada en este minuto en cómo estaba el carbón, pero sí el precio del acero bajó, por lo tanto tenemos que saber qué pasa con estos 2.700 empleos. Queremos saber también de algunas cosas que me gustaría conversar con ustedes, aprovechando que está la Gaby por el tema matrícula y todo este tema que se abrió sobre la matrícula en los colegios para niños, niñas migrantes que están duplicados, entender un poco cómo funciona el sistema y a ver si podemos preguntarles si encuentran que a los 10 años preguntarle a un niño que use condón o no es apropiado o no es apropiado. Tenemos hartos temas para conversar a la vuelta. ¿Qué les Temas parece? fáciles. Continuamos con Isabel Tolosa y Aldos Quiapacase en País ADN por la 91.7. Cuando sucedió el escándalo futbolístico más grande que registra este país, él estaba sentado en la banca. Cuando el Cóndor Rojas decidió clasificar por secretaría a la Copa del Mundo de 1990, cortándose una ceja en el célebre partido del Maracaná, Orlando Aravena, el director técnico de la selección chilena, sorprendido como todos por la actitud demencial del portero de la selección, pagó las consecuencias de aquel acto. Le costó muchísimo enredarse nuevamente. Orlando Aravena, exdirector técnico de la selección chilena, de Palestino, de la Unión Española y de muchos, de Rangers de Talca y de muchos otros clubes de nuestro país, ha fallecido hace pocos minutos, lo que enluta al fútbol nacional y lo que nos hace reflexionar sobre la mala suerte de haber estado justo en la banca el día del escándalo más grande de la historia. Sí, muy duro. Es que es de talquino, además, Orlando Aravena. Nació el año 42, estoy leyendo acá en Talca, justamente por ahí el Ranger. Tú eres de la Unión Española, veo. De la gloriosa Unión Española. ¿Y tienes alguna relación con Orlando Aravena? ¿Te recuerdas? No, pues yo no había nacido cuando Orlando Aravena fue DT, pero sí se recuerda con cariño en la hinchada de Unión Española. Danilo ha festejado un par de títulos de la Unión Española, un cuadro que tiene señera historia en el fútbol chileno. Claro.
Gabriela Giliger, Danilo Herrera y Victoria Paz nos ayudan esta mañana a hacer País ADN. Hablábamos de Huachipato y Victoria... ¿Vamos a hablar de la Copa Libertadores? No de la Copa Libertadores, porque el club dejó de pertenecer a la empresa, pero nos coloca una vez más en la disyuntiva de una empresa privada que, según sus críticos, ha tenido mal manejo de su criterio comercial, digamos, que afronta la dura competencia de los chinos. Está pidiendo desesperadamente la ayuda del gobierno para salvarse, lo que nos remonta a tiempos no muy lejanos, pero que nos entrega la disyuntiva. ¿Le corresponde al gobierno o no le corresponde salvar una empresa privada? Mira, es que no sé si habían comentado Nada, este tema. no, porque esto pasó ayer en la Estábamos tarde. esperando. Estamos esperando a ti. No, mira, Es tu momento. Este es, una empresa que produce acero, ¿verdad? Vende dos como grandes ítems de acero, que son unas bolas de acero y unas como... Barras. barras de acero, ¿ya? Que sirven para dos cosas. Pero lo que ellos están alegando hace mucho tiempo es que China está haciendo dumping. ¿Qué significa dumping? Que en el fondo el gobierno subsidia a la empresa y por lo tanto esa empresa puede vender más barato. O sea, no es que ellos tengan costos reales más baratos, sino que están subsidiados por su gobierno. Y eso es lo que está alegando la empresa chilena, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pidieron hace mucho tiempo? Que la Comisión Antidistorsiones, que es una comisión que se constituye, que la preside la Fiscalía Nacional Económica, investigara este caso. Porque ellos decían, esto es dumping, que en el fondo hace mucho tiempo que no escuchábamos la palabra dumping porque en un minuto se daba mucho. Yo pero pensé que eran como unos fideos chinos o algo así. esos son los Es el dumpling. dumplings, que son como unas empanaditas, Sí. como las gyozas. Entonces, eso es lo que ellos están alegando. Entonces dijeron, como el gobierno chino está subsidiando, eso es la teoría de las empresas chilenas, nosotros necesitamos que le pongan aranceles más altos. O sea, que en el fondo el arancel equipare esta distorsión que se está generando. Porque ellos están vendiendo demasiado barato, no podemos competir. Y la Comisión Antidistorsiones, lo que es increíble es que efectivamente dijo, sí, hay señales de distorsión. O sea, efectivamente se ve algo, hay algo aquí. Y entonces pusieron aranceles más altos provisorios mientras terminan la investigación, que termina en septiembre. Pero esos aranceles más altos que les pusieron, que fue en promedio 15%, no basta para Huachipato, que pedía aranceles de 25%. Entonces dijeron que bueno que la comisión haya dicho que sí hay una distorsión, porque en el fondo están avalando esta tesis que ellos tenían, pero lo que me están dando no me sirve. ¿Por qué no me sirve? Porque en el fondo me pusieron 15%, pero a las distintas empresas chinas, que son, no sé, 5, le pusieron a una 9, a la otra 22, a la otra 15, pero ellos dicen, todas estas empresas están vinculadas con el gobierno chino, entonces obviamente lo que van a hacer es venderla toda a través de la que tiene 9% más. Entonces yo voy a seguir pagando, en el fondo voy a seguir sin poder competir, entonces llevo demasiado tiempo perdiendo plata. Voy a cerrar indefinidamente, pero no irreversiblemente, que eso es lo importante. Entonces ahora lo que viene es absolutamente una decisión política, y esta decisión política viene de hace tiempo, porque hay 22.000 empleos directos e indirectos involucrados. Los 2.200 directos de la empresa Son contratados. Claro, pero toda la cadena de valor, las familias involucradas, en el fondo son 22.000 personas que le sube inmediatamente 1% al menos el desempleo en la región en un momento en que ya está muy presionado el mercado. Entonces, esto es totalmente una decisión política de qué va a hacer, porque esta comisión le sugiere al presidente de la República. El presidente de la República finalmente, en el fondo, toma este insumo que le da la comisión. Entonces, Solo como dato, digamos que los chinos tienen socios chilenos para operar en el país. O sea, siempre hay, pero en el fondo igual, o sea, la Y decisión que son es los socios política. chilenos los que han presionado para que al Claro, mismo pero tiempo también el gobierno no se meta en esta porque es mocha. política, porque tú ya tienes este flanco con China en el acero. Pero si Chile, como siendo como somos un país muy chiquitito, si nos tiramos de frente, en el fondo te voy a poner unos aranceles gigantes, ¿qué va a pasar con las cerezas, con el salmón, con el vino? O sea, Con el cobre. Claro, en el fondo hay un tema que es... Defendemos la industria chilena. El tema de China es muy complejo porque China efectivamente tiene estos temas constantemente de que tienen las industrias subsidiadas y compiten en forma anticompetitiva con otros en algunos casos. Y entonces, pero tú tampoco te puedes ir de frente porque tú tampoco te puedes enfrentar a China siendo un país como nosotros. Entonces, Ahora, ¿no hay solución? es una decisión política, totalmente política. O sea, en el fondo tienen que tomar la decisión viendo todos estos flancos. El desempleo interno, que se le van a tirar al cuello, ya se le tiraron al ministro Grau, que en el fondo dejó que sucediera. Dicen que en el fondo
ya vienen diciéndole esto hace mucho tiempo y no tomó las medidas necesarias. Y también qué es lo que pasa con la relación internacional con China. Si es que tú cedieras y pusieras el 25%, yo no sé si China va a tener una reacción adversa a eso. Sí, yo tengo hartas preguntas. Lo que pasa es que ayer, tratando de entender esto que tú lo has explicado muy bien y muy fácil, Victoria, por eso Poder Económico lo recomiendo mucho para entender los temas, ha llegado a vender hasta un 40% más barato en el mercado. Por lo tanto, ahí está la competencia desleal, China, ¿no? Pero la pregunta que uno se hace, si la decisión política pasa por inyectar algo de recursos para que pueda justamente ser más competitivo, ¿cómo van a saltar las otras empresas que quisieran lo mismo? Les metan recursos, ellos quieren que suban los impuestos que le cobran a los que entran de China. Perfecto. Eso es lo que está pidiendo Huachipato y lo que empezó a pedir hace tiempo. En el fondo ellos dicen, como ellos están produciendo más barato, pero de una manera que no es... Porque tú puedes bajar los costos de producción y efectivamente competir con precios más bajos, ¿verdad? Si yo produzco un zapato, lo produzco de verdad más barato, tengo todo el derecho a competir contigo. Pero si tú me pasas plata a mí, yo por eso estoy produciendo un zapato más barato, no es una competencia leal. Entonces lo que ellos dicen, como estos están subsidiados, entran más bajos al país. Entonces ofrecen en el mercado, imagínate todo el mercado de acero, dice, yo te vendo una bola de acero por 10, no, yo te la vendo en 5, soy la empresa china. Entonces ellos dicen, ponle un arancel, que es un impuesto de entrada al país, más caro de 25% para que al menos con eso se equipare en el precio que tendría que cobrar y al menos compitamos con igualdad de precios. Eso es lo que ellos quieren. O sea, no hay una solución. Y es distorsionar el mercado, Gabriela, porque adivina quién ocupa las bolas de acero. La minería. Y la minería, claro, en el chancado hay un porcentaje de la minería que es privada, pero hay un porcentaje importante de la minería que sigue siendo estatal. Sí. Y que por lo tanto... ¿Qué harías tú, Danilo? ¿Te pelearías con los chinos, no? Obvio que no, hay que pelearse con los chinos. Yo creo yo creo que es súper difícil tomar la decisión para la administración Boric. Son 22.000, Huachipato dijo que eran 22.000 personas. Indirecta, sí. Directa e indirecta. Entonces yo no sé si esto va a tener solución. Además, también podemos, o sea, todo el mundo puede estar mirando esto. Quizás nos estamos creyendo demasiado, pero he escuchado como el tratado con la Unión Europea, con Estados Unidos. Los otros gremios están mirando esto. Tengo una persona que trabaja en un gremio que estaba mirando, un gremio que no tiene nada que ver con esto, que me dijo, estamos mirando cómo actúa el gobierno para ir a pedir ayuda. Me suban los aranceles. Para ir a pedir ayuda de otro gremio que no tiene nada que ver. Es que sienta precedente, que es el problema que tienen. Pero es que además nos retrotrae en la discusión porque la CAP siempre fue del Estado, fue una de las empresas creadas por los gobiernos radicales, hasta que se privatizó durante la dictadura. Fue una más de las privatizaciones en una muy polémica venta. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué el Estado tiene que acudir ahora al socorro de una empresa que se privatizó en su momento y que está marcada por la regla de mercado? Una vez más, y muy claramente por la regla de mercado. Y es la otra discusión que tenemos que tener. Si los chinos le ponen plata a la empresa metalúrgica, nosotros deberíamos ponerle plata a la empresa metalúrgica. Es que no podéis competir contra el Estado chino. No le pones plata, le subes los aranceles. Lo que pasa es que te puedes meter en una pelea. No, pero los chinos le ponen plata allá, digamos. Ellos sí, pues no. Nosotros hemos tomado una decisión de no subsidiar empresas que están a pérdida, que es distinto, porque en el fondo, cuando tú estás a pérdida y te inyectan plata, efectivamente tú dices, yo soy una industria que no soy competitiva, porque en el mercado no logro un precio mejor. En cambio, en este caso, ellos lo que argumentan es que ellos sí son competitivos, tienen precios competitivos, pero es imposible competir con una empresa subsidiada. Entonces, por eso piden que se suba el arancel. A mí me recuerda el sistema de sustitución de importaciones de los 60. A mí lo que me gustaría saber es qué habría opinado el diputado Boric de la decisión que va a tener que tomar el presidente Boric. Ay, pero qué difícil eso, es como... Está bueno su programa. Todos los parlamentarios, porque todos los parlamentarios y autoridades de la región del Biobío están haciendo un escándalo. Vienen elecciones en octubre. Ayer vi al alcalde, está indignadísimo, está disparando para todos lados. El gobernador también. El gobernador que tiene un par de problemitas. El gobernador Díaz en tribunales que los debería solucionar antes de andar opinando otra cosa, pero bueno. Pero, Gabriela, lo que pasa es que hay un montón de gente que está en el hemiciclo gritando por reducir el rol del Estado. Ahora, en virtud de esto, va a tener que pedir que aumente el rol del Estado. Pero es que Aldo igual no está pidiendo
Huachipato no le está pidiendo, yo ahora lo entiendo. Plata. No le está pidiendo plata, está acusando una deslealtad, una competencia desleal. Entonces está pidiendo intervención. Intervención en el mercado. Intervención en el mercado. Pero no ¿sabes? plata directa, ya se entiende, Intervención en el mercado, sí, que es tal estoy de vez acuerdo, peor Que que puede la- afectar a otros mercados. que va a afectar a Que otros va a mercados. afectar a otros mercados. Porque, qué sé yo, en la industria de la minería, si tomáis una decisión y le subís el precio de las bolas de acero, por ponértelo de otra manera. Le subí a Codelco el precio de las bolas de acero. Con todo lo mal que suena la frase. Pero es una decisión de van a alta tener política una mesa y con- donde además, Con Grau. claro, con Grau, con Marcelo un poco menos, pero yo creo que ahí está en la definición económica, ahí está el quid para el gobierno. Un gobierno que tenía definición económica antes de llegar al poder. Pero el gobierno, ojo, que ha conversado con la empresa y los sindicatos desde hace mucho tiempo. Esto es un debate que no partió la semana pasada, lleva años. Y las conversaciones han estado y han tenido una buena relación. El problema es que la recomendación que hizo la Comisión Antidistorsiones no le satisface a la empresa y la empresa toma esta decisión. Porque la institucionalidad, entre comillas, sin ser experto, la institucionalidad funcionó. Se reclamó que algo estaba pasando aquí, la institucionalidad dijo, ok, ponemos estos aranceles, y a la empresa no lo entendió como suficiente y toma una decisión de cerrar. Funciona la institucionalidad y está funcionando el mercado. Y además la forma de operar de... O sea, claramente viene de antes porque esto se solicitó el año pasado. En el fondo tú le pides a la comisión que investigue, la comisión levanta una investigación que está presidida por el fiscal nacional económico y que también lo compone personas del Banco Central esta comisión. Entonces es una comisión súper técnica y ellos recomendaron, sí, hay distorsión, efectivamente hay señales de distorsión, entonces proponemos tales impuestos a tales empresas. Impuestos arancelarios en el fondo, subir los aranceles, pero la empresa dijo, si yo no tengo un arancel que se le aplique a estos importados de 25%, voy a seguir en desventaja, no puedo competir, entonces tengo que cerrar, porque no puedo seguir a pérdida, y además esta es una empresa privada y se ve en el mercado, en el fondo se anunció el cierre de Huachipato y las acciones de CAP subieron. ¿Por qué? Porque en el fondo dejas de tener un lastre de una empresa que está perdiendo mucha plata anual. Claro, porque Entonces, hay otra parte de la empresa que va a seguir. ¿Qué es la es otra? CAP. En el fondo sigue CAP. La CAP. Lo que pasa es que esta división, en el fondo, estaba haciendo un lastre en la empresa. Entonces tenía pérdidas y está en bolsa. Entonces, en el fondo... Porque tantas pérdidas las separaron. Entonces, sí, o sea, con el más crudo afán capitalista. Y ahora se le pide a un gobierno, se supone de raíz socialista, que tome una medida que... Bueno, en fin. Todo esto es la paradoja, Isabel. No me vienes con esa cara, el año No. que salió campeón Huachipato. ¿Y que va esta debimos semana o la próxima? Copa Libertadores. Debimos Copa habernos Libertadores. dado cuenta que había un problema cuando Huachipato deja de ser financiado por la empresa Huachipato. Ahí claramente ya no hay dinero de por medio. Bueno, Por la tenemos CAP, un problema. cuando lo separan de la CAP. Tenemos un problema aquí Hacerle seguimiento, y hay que hacerle seguimiento a esto. Sí. Y yo no A quiero Huachipato dejar... la Libertadores. También. Así es, no hay que dejar pasar, esto nos queda poquito tiempo, pero yo quiero aprovechar que está Gabriela para preguntarle por el tema de la matrícula. Gabriela, dos preguntas. Una, ¿qué es lo que recibe un niño o una niña migrante al estar en Chile? En periodo, me imagino no nacer en Chile, no, sino de tránsito. Un niño y niña extranjero. Para poder entrar a la educación, para poder tener, digamos, los servicios sociales de nuestro país en general. ¿Cómo es el sistema y cómo es posible que el argumento del ministerio sea que hay duplicación de datos? O sea, efectivamente puede que haya duplicación de datos, pero lo que sí está claro es que en este tema yo creo que tenemos que evidenciar y tratar de no caer en utilizar en general a la migración, porque en el fondo todos los problemas sociales, Exacto. siempre el debate público fácilmente lo tira y estábamos viendo acá en las noticias que estaban hablando de la banda de criminales chilenos en Estados Unidos y ahora probablemente en Estados Unidos los republicanos de los distintos estados van a sindicar. Van a quitar la huella. Pero ya cuando llegamos a utilizar la niñez migrante uno dice estamos cruzándonos un límite. Exacto. El 6 de julio la ministra cuando lanzó la Política Nacional de Migraciones dijo algo que yo estaba muy de acuerdo, que era también Chile tiene que mostrarse como con decencia en cómo en el fondo va a gestionar la migración, porque la migración en el fondo específicamente en la región tiene un origen muy humanitario, no se trata como de grandes olas económicas o motivaciones muy económicas, responde a crisis regionales.
En Chile nosotros tenemos algo que me parece positivo, que se alinea con la Convención de Derechos del Niño, que nos es vinculante, que después de 2 procesos constitucionales, de acuerdo a nuestra propia constitución vigente, en el fondo tenemos que cumplir como si fuera una norma constitucional. Y tenemos una ley de garantías de protección a la niñez, la ley 20.430, que celebramos transversalmente, que demoró años en tramitarse, que habla que no se puede discriminar en el acceso a derechos fundamentales entre niños chilenos y niños extranjeros. Y lo que tenemos es un sistema de provisión de derechos que si el niño extranjero no ha accedido a un RUT, porque puede estar pendiente de su regularización, no ha podido obtener una visa, igualmente derechos como la salud y la educación están garantizados. Y eso se garantiza por medio de identificadores provisorios, ya sean salud o el identificador provisorio escolar, que es el famoso IPE. Ese es el IPE. El IPE, que es un número. Como el niño no tiene RUT, se le da este número para que el niño pueda ingresar al sistema y se le pueda asignar un cupo. Y ahí se habla de las cifras, pero la verdad es que, de acuerdo a lo que nosotros manejamos como Servicio Jesuita Migrante, hay a veces más IPEs, o sea, más identificador provisorio escolar, que efectivamente matrículas que se le han asegurado a los niños, porque el IPE también funciona cuando el niño no tiene visa o está esperando su RUT, como una manera también de identificarse para otras cosas. Pero más allá de los números, nosotros la información que tenemos, y ahí también invito a nuestros auditores, nosotros tenemos un anuario estadístico que hacemos todos los años, que es como nuestro producto estrella, donde hacemos un esfuerzo y gracias a la ley de transparencia la autoridad nos da la información. Al 2022, la matrícula migrante era un 6,6%, ¿ya? Que si uno piensa en el fondo de la población, está bastante acorde, incluso más baja. Lo que pasa es que efectivamente si uno mira a nivel nacional, hay zonas, regiones donde esto se ha concentrado, tiene números mucho más elevados, y lo que está claro es que ha habido un aumento de la matrícula migrante. Pero no hay que olvidar que también esto converge con una crisis de la educación pública, con cierres de escuelas, de lo que también tenemos cierta información en ciertas zonas. Habían zonas en que en el fondo estaban cerrando escuelas públicas y que no se cerraron gracias a la matrícula migrante, pero todo eso desaparece en el debate. Pero yo creo que lo de fondo, y aquí me preocupa muchísimo este proyecto de ley que presentaron diputados de Renovación Nacional, que en el fondo se trate de ir en contra de un principio decente y de como fundamental, que lo tenemos a nivel constitucional, que está en nuestro ordenamiento jurídico, las distintas leyes, de ir en contra de la igualdad ante la ley y decir que vamos a priorizar por ley a los niños que tienen a los niños chilenos o niños con residencia definitiva versus niños que a lo mejor están en su proceso de regularización o que no han podido regularizarse por distintos motivos. Pero ese proyecto es inconstitucional. Ese proyecto debiera ser inconstitucional, pero el temor aquí es que yo creo que en el debate legislativo hoy día no estamos tratando de avanzar. Hay un frenesí legislativo por dar señales y yo creo que nos está faltando la calma y el sentido común de decir qué es lo que estamos presentando y cuál es la señal que estamos dando. Y ahí yo creo que tenemos que volver al origen de la declaración de la ministra Toal el 6 de julio y yo creo que también como sociedad cuestionarnos. Queremos empezar, le vamos a pedir a los funcionarios que cuando llegue un niño migrante le digamos, no, usted es migrante, usted no puede acceder a la matrícula o a los consultorios. Después vamos a ir por los consultorios, que si un niño tiene una enfermedad o algo no puede acceder a la salud y hasta dónde vamos a llegar. Cuando además en el debate migratorio, o sea, los niños y niñas que llegan a Chile, la decisión no pasó por ellos tampoco. Entonces, independiente de que, por eso uno dice ya, si estamos llegando a atacar ese punto, ¿qué es lo que estamos viendo? Y ahí yo pediría también que tomemos calma, respiremos hondo, y la migración es un fenómeno complejo, pero es algo que experimentan todas las sociedades, y yo creo que estamos llamados a ser un país decente. Entonces, yo creo que en este debate no podemos perdernos. Sí, está interesante la mirada, porque de verdad no hemos discutido este punto. A mí me llama la atención que haya que no esté en la cifra. Eso me preocupa, que no sepamos. Hay que hacerle seguimiento al tema de matrícula para saber de aquí a la próxima semana, 31 de marzo, ya podemos contar con una cifra clara de cuántos niños son los que realmente están con matrícula. Danilo. Porque anda circulando una cifra de 3.000 estudiantes que por varias semanas se estuvo repitiendo, pero ese número no sé dónde salió. Nadie sabe dónde salió. Pero la gente está súper convencida. 1.700. Sí, pues la subsecretaria dijo son 1.700, no son 3.000, tampoco dio una cifra propiamente tal, ella solo dijo que estaban duplicados, por eso uno saca la cuenta, son 1.500, pero la verdad que uno está esperando que, y ahí es donde viene la comunicación también de parte
parte de las autoridades. De hecho, de comunicar con cifras claras. De comunicar ¿no? con cifras, y yo creo que hacer un principio. O sea, aquí lo que nosotros tenemos que exigir es que ni un niño, ninguna niña quede sin un cupo en una escuela. Y no empezar en el fondo a tratar de distinguir, porque después vamos hasta dónde vamos a hacer las distinciones. Y nosotros por algo hemos declarado que no se puede discriminar a ningún niño o niña por su nacionalidad, por su raza, etcétera. O sea, si ya vamos a empezar a hacerlo, en el fondo, ¿qué nos queda? de hecho, gracias al sistema de admisión escolar, el nivel de información que tiene el Estado de Chile sobre la condición de los estudiantes es nunca antes vista. Y por eso es más preocupante la falta de gestión con el tema que ha tenido el Ministerio de Educación. Sí, a mí me preocupa que las vocerías sean sin las cifras exactas, sin precisiones, porque si no genera esto, un dilema sobre cuántos niños realmente son. Y alguien dice un número niños. Mágico, creo que fue Proboste la primera que dijo, la senadora Proboste Ella fue la habló primera. de 510 en su región. En su región. No habló de los 3.000, no sé de dónde salieron los 3.000. Gabriela Gil, y ayer Danilo Herrera y Victoria Paz nos ayudaron esta mañana a hacer País ADN. Recomiendo muy calurosamente la sección de vida social de hoy del Mercurio. ¿Te interesa el tema de la realeza? Pero, o sea, Estamos todos pendientes, Estoy- po, Aldo. Todos pendientes de Kate. estoy a ¿Dónde 8 está Kate? pantallas Aldo, ¿dónde esperando está? a Kate. En la vida social aparece hoy una reseña profunda, total y absoluta de The Clinic, con un recuadro sabrosísimo que dice la estancia del general Pinochet. No la detención del general Vinculando Pinochet. ahí siempre Chile con la realeza. Siempre estamos en la realeza. Siempre. Oye, un paréntesis de un segundo. Hoy día es el Día Nacional del Síndrome de Down. Nosotros también trabajamos con muchos niños y niñas migrantes que están en este día. Y en el fondo también ponerle rostro a que la niñez en el fondo es diversa, tiene mucho que aportar y es el futuro de nuestro país. Y esperemos que viendo el escenario de las cosas que estamos, hacerles un reconocimiento también a esas familias, a esos cuidadores y que como sociedad seamos más inclusivos en todo orden.